En el Antiguo Testamento, siempre que alguien hizo algo que no estaba mandado, que no estaba prohibido por Dios en asuntos de adoración, recibió terribles castigos, pero justos. Como ya lo vimos, la verdadera adoración es hacer lo que dice la Biblia y no más. No debemos hacer lo que Él prohíbe, eso es claro, pero tampoco debemos hacer lo que no dice la Escritura. Adorar a Dios es un asunto de hacer las cosas que le agradan a Él. De eso se trata adorarlo. Adorarlo a Él es agradarlo a Él, servirlo a Él, no a nosotros. Porque en ese caso, si buscamos agradarnos a nosotros, más bien deberíamos decir que la adoración es a nosotros. Adorarnos a nosotros mismos. De allí que, como lo veíamos, los puritanos llamaron a esto idolatría. Sería adorarnos a nosotros, y es un asunto serio que debe entonces hacerse según la voluntad del Señor y no según la nuestra. Ahora bien, hay una dificultad en algunas personas con relación a las enseñanzas del Antiguo Testamento. Muchos no logran ver con claridad estos elementos que hay en el Antiguo Testamento y con relación al Nuevo. Y me estoy refiriendo a este asunto de la continuidad y discontinuidad de los asuntos del Antiguo Testamento. Particularmente, hermanos, encontramos hoy personas que creen que el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con nosotros. Algunos piensan que no tiene nada que ver con nosotros de ninguna manera. Otros creen que sí, pero les queda difícil, es decir, de manera general dicen, bueno, sí, claro, el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Pero cuando preguntamos ciertos temas, entonces ahí mismo ellos dicen, bueno, pero eso era del Antiguo. O como que no saben al fin si sí o si no, si aplica o no aplica. Les es muy oscuro determinar qué cosas pasaron y qué cosas no han pasado y qué cosas se aplican hoy en día. Y eso se refleja en sus enseñanzas también, en algunos maestros, pastores que puede notarse en su manera de enseñar a ciertos asuntos que hay en el Antiguo Testamento, no los pueden manejar de la mejor forma. Y se llega a decir entonces que las cosas ya pasaron, simplemente, bueno, eso era del Antiguo, eso ya pasó, eso no tiene que ver con nosotros. Así se concluye de la manera más fácil. Claro, tampoco estoy diciendo que sea un asunto fácil y absolutamente sencillo, porque, por ejemplo, como por mostrarles un ejemplo de lo difícil que puede ser, Deuteronomio nos dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y usted lee y está hablando de los bueyes. Pero usted va y lee en el Nuevo Testamento que Pablo dice, ¿dijo eso Dios por los bueyes o lo dijo por nosotros? Y la respuesta lo deja a uno más desarmado. Lo dijo enteramente por nosotros, porque con esperanza debe arar el que ara, etc. Enteramente por nosotros. Bueno, por supuesto, Pablo está dando esa interpretación de Deuteronomio, entonces nos queda fácil. Pero bueno, siendo así, lo que quiero decir es que no se puede ni se debe resolver este asunto de las cosas que tienen que ver con el Antiguo Testamento y nosotros ahora sin el trato adecuado. Decir cosas como que eso ya pasó sin analizarlo es un error. Si nosotros dijéramos eso, entonces todo lo que vemos en el Antiguo Testamento con relación a la adoración ya pasó y hoy no se aplica. Deberíamos hacernos entonces una serie de preguntas. Si eso no es para nosotros, ¿por qué Dios usó tantas páginas de las Escrituras para regularnos y enseñarnos acerca de la adoración, para decir hoy que eso no sirve para nosotros? Sería un error realmente. ¿Por qué tenemos entonces libros como Levítico, que en general está hablando de este tema, tantos versículos, tantas enseñanzas allí? ¿Para qué las tenemos nosotros entonces si simplemente íbamos a decir, eso no es para nosotros? Podríamos preguntarnos entonces, ¿los cristianos son personas del Nuevo Testamento o de la Biblia? Esa es una pregunta realmente pertinente. Si ya no somos cristianos de todo el libro, sino de la mitad del libro, entonces, ¿qué hacemos con toda esa enseñanza? Lo que quiero decir es que Dios nos dio una Biblia completa y no un mero Nuevo Testamento.
Lo que sí entendemos es que con relación a la progresión de la revelación, el Nuevo Testamento, por supuesto, es mucho más claro con relación al nuevo pacto, pero no que lo anterior sea de desechar. Es más, el mismo apóstol, hablando del Antiguo Testamento, nos dijo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Pero también nos dijo en 1 Corintios 10, 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. De manera que hay muchas enseñanzas y mucha utilidad para nosotros en el Antiguo Testamento. Pero bueno, si alguien quisiera decir, eso ya pasó, entonces vamos a mirar el principio regulador en el Nuevo Testamento. Porque de todas formas, esta es una enseñanza de Dios a través de todas las páginas. Nuestra respuesta entonces debe ser que en el Nuevo Testamento seguimos encontrando el mismo principio, la misma regla. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús vino, Él se enfrentó a varias dificultades con relación a la adoración verdadera y tuvo que corregir varios asuntos, pensamientos y prácticas equivocadas que había en su tiempo. Y tuvo que hacer esto para que la gente entendiera que la adoración era como Él mandaba y que no se le podía añadir a ella nada. Es decir, el Señor y el Nuevo Testamento enseñan el principio regulador. Vamos a verlo de esta manera. Primero, la adoración samaritana. La ocasión, por supuesto, cuando el Señor habla con la mujer samaritana. Juan capítulo 4, verso 20 al 24. La pregunta que le hace la mujer al Señor: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por supuesto, si usted lee con cuidado, se da cuenta que aquí están principios claros para adorar al Señor. Pero vamos a pensar en varios elementos. La gran enseñanza que nos queda de este pasaje es el resumen que el Señor le da a la mujer samaritana, diciendo que la adoración debe ser en espíritu y en verdad. Eso, anótelo, eso es clave. Ahí tenemos principios claros que nos da nuestro mismo Señor Jesucristo. Es decir, que la verdadera adoración no está compuesta por elementos materiales, que es espiritual, y bueno, mucho se puede decir al respecto, y que la verdadera adoración es conforme a la palabra de Dios, lo cual ya nos sujeta también al Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Esta mujer samaritana, vamos a mirar un poco el contexto, dice que sus padres adoraron en ese monte, donde se encontraba ahora el Señor. Es decir, los samaritanos adoraban en el monte Gerizim, ubicado obviamente en Samaria. Y los judíos decían que la verdadera adoración era en Jerusalén. Entonces le pregunta al Señor por esto: ¿dónde se debe adorar? En el Antiguo Testamento era de suma importancia el lugar de la adoración. Y podemos decir que aquí vemos un poco esos elementos de discontinuidad, pero también continuidad. Porque si pensamos en la palabra templo, siempre se debe adorar en templo o iglesia, solamente que este puede cambiar su significado. Por ejemplo, el primer templo es un tabernáculo, el segundo es construido por Salomón, pero luego pensamos hoy en día, ¿cuál es el templo? ¿Cuál es la casa de Dios? Y así hacia el futuro también.
Entonces, lo primero que el Señor le enseña es que el lugar, como ocurría en el Antiguo Testamento, no va a tener esa importancia en el Nuevo Pacto. De allí que las primeras iglesias se congregaban en las casas de los hermanos. Así que ahí está esa continuidad y discontinuidad. La adoración continúa. ¿El lugar y la importancia que tenía el templo del Antiguo Testamento? No. Eso no continúa. Ahora bien, el Señor está mostrándole esto en el verso 21. Le dice, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Lo segundo es que ellos, es decir, los samaritanos, tenían una adoración falsa e incorrecta. ¿Por qué? Porque eran ignorantes de la palabra de Dios. Y si estamos diciendo que la adoración tiene que ser conforme a la palabra de Dios, ser ignorante de la palabra de Dios va a producir una adoración falsa, incompleta, parcial. Verso 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Porque los samaritanos básicamente no tenían los libros proféticos ni poéticos del Antiguo Testamento. Ellos solo tenían lo que se conoce como el Pentateuco samaritano. Así que la adoración samaritana queda reprobada por el mismo Señor porque no es conforme a la palabra de Dios. Ellos lo hacen en su ignorancia de las Escrituras. Lo tercero es que la adoración judía es la más correcta, pero no tanto por los judíos, sino por el plan de Dios, como usted lo ve ahí en el pasaje. Es decir, que el Señor les había dado más revelación y tenían más los judíos. Entonces dice, nosotros adoramos lo que sabemos, pero la razón es porque la salvación viene de los judíos. Así que es más por el plan de Dios que por los mismos judíos como tal. Que Dios le había dado al pueblo judío toda la revelación, todo el Antiguo Testamento. Así que en comparación con la adoración samaritana, o adoración samaritana versus la judía, los judíos tenían este elemento de revelación que los ponía en una posición mejor, o que los podría poner en una posición mejor. Ahora, noten que el Señor no tiene reparo en decirle a la mujer que su adoración no era correcta. Ellos no sabían lo que hacían, y eso es idolatría. En cuarto lugar, al final, pues bueno, ya no va a importar tanto lo que hagan en ese tiempo, porque el pasaje dice que la adoración en cierto sentido va a cambiar a la del nuevo pacto, y entonces en el verso 23 dice, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores, por inventar el culto a Dios, porque lo estaban haciendo en su ignorancia. Podrían tener un corazón sincero, podrían tener cierto grado de amor, no bíblico por supuesto, por estas cosas, pero quedan descalificados en su culto. Su culto no era verdadero, era una mezcla de la verdad con sus imaginaciones. Al desechar o al no tener el resto de la revelación, quedaron en una posición donde ellos no podían rendirle culto al Señor en los términos de Dios, es decir, no podían hacer una adoración bíblica. En las propias palabras del Señor, vemos que ellos podían tener buenas intenciones, pero su ignorancia los descalificaba, o dicho de otra manera, según el Señor Jesús, es necesario saber conforme a las Escrituras, cómo adorar a Dios. Ahí está el principio regulador. Segundo, la adoración judía. Aquí hay que decir algunas cosas más. Hemos dicho entonces, en principio el Señor descalifica la adoración samaritana por su ignorancia, y le dije que podría entonces el hecho de que los judíos tenían más revelación, podría dejarlos en una posición mejor para adorar al Señor, porque ellos tenían toda la revelación existente hasta ese momento. Sin embargo, podemos decir que ellos también fallaron en su adoración. Y ahí vamos a mirar otro elemento. Por ejemplo, para contextualizarlos, Mateo 15:8
leemos estas palabras del Señor donde dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Allí, en principio, podemos decir, el problema ahora de los judíos no era un problema de conocimiento o de que no tuvieran el acceso a ese conocimiento, sino en primer lugar un problema de corazón. Pero recuerden cómo todos estos elementos tienen que estar. Hubiéramos podido decir en Usa, en el Antiguo Testamento, en la parte de su corazón podría estar bien, pero no lo hizo conforme a las Escrituras. Entonces decíamos que el asunto del corazón no es la regla principal, pero tampoco la estamos descalificando. Dijimos que si no adoramos al Señor con sinceridad, seríamos tildados de hipócritas. Ahora bien, el Señor dice que el primer problema que tienen estos ahora es que lo honran de labios, pero su corazón está lejos de Él. Y lo explica. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Así que, aunque estos tenían la revelación, la quitaron y pusieron sus propios mandamientos. Estaban inventando entonces su propia adoración en muchos sentidos, lo cual los deja otra vez, o en el caso de ellos, en una situación idolátrica. Aunque los judíos tenían toda la revelación y con ello podían ofrecer una mejor adoración, fallaron en esto. ¿Por qué? Porque violaron el principio regulador. La adoración es lo que Dios dice. Ellos no tenían derecho a inventar, e inventaron, sí que inventaron. Por ejemplo, para ponerlos en contexto, en la ocasión del monte, aunque en principio esta parte no está hablando de la adoración directamente, quiero mostrarles cómo inventaron. En el Sermón del Monte hay varias ocasiones donde el Señor utiliza esta fórmula. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Eso es Mateo 5, 21 y 22. En el 27 vuelve y usa la misma fórmula. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Verso 38, una vez más, fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Verso 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Bueno, 4 veces en este capítulo el Señor le muestra a los judíos que ellos, teniendo la Biblia, la estaban enseñando mal. ¿Cómo? Rebajaban el significado de los pasajes. Ahora, no significa que el Antiguo Testamento enseñaba una cosa y el Nuevo otra. Porque algunos cuando escuchan, oíste que fue dicho a los antiguos, entonces ellos dicen Antiguo Testamento. Pero yo os digo Nuevo Testamento. No, no es una pelea entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cuando el Señor dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no significa que Dios les dijo a los antiguos una cosa y que el Señor Jesús iba a decirle ahora otra cosa. No. Eso no es lo que significa. Significa que los maestros de la Biblia estaban enseñando mal. Estaban rebajando el significado de los pasajes. Es decir, por ejemplo, con relación a no matarás, cuando dice, oíste que fue dicho a los antiguos no matarás, y cualquiera que mate será culpable, ellos estaban limitando la enseñanza al acto mismo de asesinar a alguien. Entonces los antiguos enseñaban en un sentido bien, porque decían, bueno, no hay que matar, pero en un sentido minimizaban el significado de esos pasajes. Y por eso el Señor dice, pero yo os digo que cualquiera que odie, ¿no? Cualquiera que tenga esta ira pecaminosa es un asesino. Así que el Señor no estaba trayendo una enseñanza nueva, estaba poniendo todo en su lugar, pero los maestros antiguos sí estaban minimizando las enseñanzas de la palabra del Señor. Así que, por medio de esto podemos darnos cuenta que aunque los judíos tenían la palabra de Dios, ellos la estaban quitando, minimizando, interpretando mal,
poniéndole liviandad allí, lo cual estaba haciendo que por supuesto su adoración no fuera una adoración bíblica. Encontramos también la ocasión cuando los discípulos comían sin lavarse las manos. Este es otro ejemplo de lo que les vengo diciendo. Ahora en Marcos capítulo 7, en adelante, vemos allí una lectura larga. Hay varias cosas que se discuten allí. Dice que se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, escuchen, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Como lo notan, el asunto es claro. ¿Qué habían hecho? Están interpretando, minimizando y hasta cambiando el sentido de la palabra de Dios, y no le estaban poniendo mucho cuidado a eso. No le ponían importancia realmente a esto. Pero sí metieron además tradiciones suyas, y a eso sí le estaban poniendo todo cuidado. Entonces, que si no se lavaron las manos los discípulos, pensaron que era un buen motivo para criticar al Señor, para juzgar a sus discípulos. Esta tradición de los ancianos era tan importante para ellos que hacían al pie de la letra lo que decía. De manera que, como dice el verso 3, preferían no comer que quebrantar esa tradición. Y esa tradición no solamente la utilizaron en temas como estos, como lavarse las manos cuando llegaban de la plaza o algo así, sino que también la usaron en cómo interpretaban las escrituras, en, como lo estamos viendo acá, la interpretación del quinto mandamiento, pero también del cuarto, de guardar el día del Señor, y empezaron entonces a meterse con la adoración pública y otras cosas. Así que Dios había dicho, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, respetarlos, honrarlos, no agraviarlos, pero esto también significa un sostenimiento económico, físico. Llegado un momento de su vida, entonces los fariseos habían enseñado que no era necesario que ellos tuvieran que darle todo el sostenimiento, ¿no? Sino tal vez le ayudaban en algo, pero lo importante es que tuvieran en su mente esta fórmula que quisieron aplicar al decir es corbán. Todo con cuanto pudiera ayudarte. Es una ofrenda, es mi ofrenda para Dios. Todo cuanto yo pudiera ayudarte. Y de esa manera no tenían que sostener económicamente a sus padres, sino que les daban unas ayuditas ahí pequeñas. Entonces, de esa manera ellos estaban realmente invalidando la palabra del Señor. Entonces, ya esa era la manera como ellos estaban actuando. Con relación a la adoración, por supuesto, hicieron lo mismo.
Por ejemplo, pensando en el día de reposo, Mateo 12, verso 1 en adelante, nos dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. ¿Lo notan? Ahora sí, ya no dijo sus discípulos están violando la tradición de los ancianos. Ahora les dijo: sus discípulos están haciendo lo que no es lícito hacer en el día de reposo. En este pasaje se nos está hablando entonces de este día que el Señor ha designado, entre otras cosas, para su adoración pública. Los discípulos tienen hambre, entonces recogen unas espigas para comer. Según los fariseos, eso no era lícito hacerlo en el día de reposo, pero no era lícito ¿según quién? ¿Sí? ¿Según quién? Es la pregunta clave. ¿Para Dios o para los fariseos? Para los fariseos, por supuesto, porque habían inventado una cantidad de reglas para el día de reposo. Habían añadido una cantidad enorme de reglas de cómo guardar el día de reposo. Así que tenemos aquí el día de la adoración, el día donde se debía adorar a Dios, pero vemos que así como en otras cosas, ellos habían metido sus propias ideas y ponían por encima de la palabra de Dios sus leyes, sus reglas, sus mandatos. Los rabinos habían hecho, o digámoslo así más bien en el lenguaje que estamos usando, habían inventado un catálogo con 39 trabajos principales subdivididos en muchas categorías menores. De modo que, por ejemplo, arrancar espigas en día de reposo se consideraba cosechar. Y restregarlas para sacar el grano se consideraba trillar. Eso lo consideraban ellos. Y como estaba, por supuesto, prohibido trabajar, es prohibido trabajar en el día de reposo, pues el que hacía alguna de estas cosas, cosechar o trillar, ¿cierto? Pues violó la ley de Dios. Pero esto es una mala interpretación, por supuesto. De esta manera estaban convirtiendo el glorioso día de Dios, el día de reposo, en una burla y en una cárcel para el pueblo de Dios. Ese catálogo se llama la Misná, y según la Misná es culpable de profanación del día de reposo el hombre que en ese día recoge espigas de grano equivalente a un bocado para un cordero. En fin, esas reglas con relación al día de reposo eran inventos de los judíos. Las cumplían al pie de la letra, las hacían cumplir de los demás, pero por encima de la misma escritura. Así que aunque los fariseos inician en este pasaje diciendo que los discípulos del Señor quebrantaban el día, en verdad los que lo estaban quebrantando eran ellos. Aún así el Señor les responde con dos ilustraciones bien interesantes. En el verso 3, pero Él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaba tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Y luego en el verso 5, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Con estos dos ejemplos, hermanos, el Señor enseña que actos de necesidad y de misericordia son permitidos en su día. Los suyos tenían una necesidad, la necesidad de comer, por tanto les era permitido comer ese día. Pero también la misericordia, porque dice: si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Pero el pasaje sigue a probar esto último, versos 9 y 10. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía una mano seca, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en día de reposo? Esa es la pregunta clave. Y él les dijo: ¿qué
¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Como lo ven, esta mentalidad de los judíos y de los fariseos era dura realmente, dura. Podemos leer relatos como estos varias veces en los evangelios, pero ellos tenían su tradición por encima de lo que fuera. No les cabía en la cabeza, por ejemplo, esto mismo que el Señor hizo. Esto es una razón para irse contra Él. No escuchaban sus razones, no escuchaban realmente la interpretación correcta de los pasajes, sino que lo que ellos quisieron agregar a la Escritura, agregar a los mandatos, para ellos era eso, palabra de Dios, o más aún, ¿cierto? Porque la palabra de Dios la podían desechar, mientras que la tradición de los ancianos no. Entonces, con esto notamos que la adoración judía, aunque estaba en una posición mejor por tener la revelación de Dios, no era correcta. ¿Por qué? Porque su corazón estaba lejos de Él. Así que empezamos a ver estos principios ahí, aunque de manera negativa, ¿cierto? La adoración tiene que ser bíblica, la adoración tiene que ser de un corazón sincero también, tiene que estar alineado con el Señor. Pero este pasaje nos muestra, pensando en el principio regulador, que no son válidas las invenciones de los hombres, ni siquiera de un rabino. Y si lo traemos a nuestro tiempo, tampoco de los pastores, tampoco de los líderes. No es lícito inventar la adoración de Dios. Solo debemos hacer lo que la Biblia enseña para adorar al Señor. Habiendo visto entonces esos dos casos negativos, la adoración samaritana y la adoración judía, pensemos entonces ahora sí en cómo se nos plantea la adoración en el Nuevo Testamento. En primer lugar, en las palabras del Señor Jesús, Juan 4, una vez más. Ya no nos vamos a concentrar en el tema de la adoración samaritana, sino en lo establecido por el Señor para la adoración del nuevo pacto, porque este texto tenía enseñanzas para ella y para nosotros. Por ejemplo, al decir adorarán, nos hace pensar en el nuevo pacto, por supuesto, un asunto futuro, y nos da dos reglas, el principio regulador de esta manera, verso 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que aquí nos queda claro, la verdadera adoración debe ser en espíritu y en verdad. Entonces, por un lado, que la adoración no es material, no es física, sino espiritual. Y la adoración además es conforme a la verdad. Los verdaderos adoradores adoran entonces de manera espiritual, pero también adoran conforme a las Escrituras. Eso implica algo. Entonces, ¿qué hacen los falsos adoradores? ¿Cierto? Los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Entonces, ¿cuál es la falsa adoración? ¿O qué hacen los falsos adoradores? Se concentran precisamente en todo lo que es material, físico, externo, y por supuesto lo que no está en las Escrituras. ¿Ven? Entonces, ¿cuál vamos a tomar? ¿Principio regulador o principio normativo? Porque el principio normativo me parece que está siendo descalificado aquí. Lo que no está en las Escrituras no debe ser usado para adorar a Dios. La adoración debe ser conforme a las Escrituras. La falsa adoración entonces se caracteriza por lo material, físico o estético y por su alejamiento de las disposiciones de Dios reveladas en las Escrituras, sea por mandatos, principios o ejemplos.
De manera que ahora cada creyente debe cerciorarse de que su adoración cumple con esta regla. Por ejemplo, y tal vez lo miremos más adelante, pero solamente por dar un ejemplo. Si usted no puede adorar, si usted siente que le falta algo, que usted no está completo, que las cosas no andan bien, porque no hay ese instrumento, su adoración no es correcta. ¿Me hago entender? Nada material, físico, estético es necesario para la verdadera adoración. Nada. Eso con relación a la enseñanza de nuestro Señor. En segundo lugar, miremos la enseñanza de los apóstoles. Primera Timoteo 3, 14 y 15. Tenemos aquí la exposición del principio regulador de la iglesia. ¿Recuerdan? El pastor Jorge nos estuvo hablando que hay como un título grande, principio regulador de la iglesia, y dentro de ese hay un capítulo que se llama principio regulador de la adoración. ¿Qué dice entonces el principio regulador de la iglesia? Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo le escribe a Timoteo y le dice que él debe saber, otra vez, debemos saber. ¿Recuerdan qué pasó con los samaritanos? Ignorantes. ¿Qué pasó con los judíos? Tenían la Biblia pero no la usaban. ¿Ah? Y ahora, Timoteo, usted tiene que saber cómo debe conducirse en la casa de Dios. Pablo no deja eso a la imaginación de Timoteo, no deja eso a su prudencia o a su buen juicio, sino que escribe esta epístola enseñándole cómo debe conducirse, es decir, cómo debe ser el manejo de la iglesia en términos generales y de manera particular la adoración. Por ejemplo, capítulo 2 enseña cómo se debe orar en el culto público, quién debe orar, la manera como se debe orar y por quiénes se debe orar. Verso 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Enseña también, por ejemplo, cómo se deben vestir las hermanas, cómo debe aprender y les prohíbe enseñar en el culto público. Ahí estamos viendo cómo el Señor sí da direcciones con relación al culto público. Capítulo 3, bueno, tal vez en un sentido ya no del culto público, pero igual el principio regulador de la iglesia. Cómo se nombran pastores y diáconos y los requisitos que debían cumplir además las hermanas que ayudaban en la iglesia. Capítulo 4 enseña cómo deben luchar los ministros contra las herejías, la importancia de la lectura en el culto, la exhortación pública y la enseñanza bíblica. Capítulo 5, cómo debe ser el trato con las diferentes personas y edades de la iglesia. Cómo debe ser el trato con las viudas, por ejemplo, y así más y más está enseñando y está metiendo a la iglesia en ciertas directrices que se están dando. Ahora, si vamos a Corinto, a la carta, a la epístola a los Corintios, vemos lo mismo. Pablo no deja la adoración a la libre voluntad de la iglesia, es más, reprende los errores de la iglesia en el culto público. Desde el capítulo 11 hasta el capítulo 14 de Primera a los Corintios, reprende el desorden, las malas prácticas, la falta de amor, el orgullo en cosas como también la Santa Cena y el uso incorrecto de los dones en la adoración pública, el desorden en los cultos. Todo esto está tratándose allí. Lamentablemente algunos leen capítulo 12 al 14 de Primera de los Corintios y solo lo único que tienen en mente es el don de lenguas, el don de lenguas, el don de lenguas. Cuando Pablo está enseñando ahí que el don de lenguas no es el más importante. Pero bueno, está enseñando muchas cosas. Pablo condena, por ejemplo, el desorden. Pablo en el capítulo 11, por ejemplo, está condenando la mala forma de tomar la cena del Señor. Y les dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor.
Recuerdan que en la exposición anterior estábamos diciendo cómo debemos cerciorarnos nosotros de que estemos realmente rindiendo al Señor una adoración bíblica, porque nosotros podemos no estar rindiendo una adoración bíblica. Es decir, el hecho de que yo me llame o sea cristiano no cristianiza todo lo que yo hago. Tiene que hacerse todo conforme a las Escrituras, y por eso es trabajo de nosotros, hermanos, meternos en este glorioso libro que nos dio el Señor y a ciencia cierta, con plena conciencia, vivir para la gloria del Señor. Imagínense, se congrega la iglesia de Corinto, los hermanos amados de Corinto llegan a un culto público, ¿cierto? ¿Y qué dice Pablo? Ustedes no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. ¿Y cómo no va a ser lo peor? Si hemos dicho que si nosotros no adoramos conforme a las Escrituras, esto es idolatría. ¿Cómo no va a ser lo peor? Por supuesto que decimos vamos a adorar a nuestro Dios y resultamos adorándonos a nosotros o a otros siguiendo las tradiciones de los ancianos, por no decir otras cosas. No se congregan, esto es adoración pública, culto público, no se congregaban para lo mejor, sino para lo peor. Se reunían en culto, pero se reunían para lo peor. ¿Qué cosa más terrible puede pasarnos que después de un culto Dios nos diga, ustedes vinieron a lo peor? ¿Qué cosa más terrible, qué acusación más terrible está haciendo el apóstol, inspirado por Dios, a una iglesia verdadera y diciéndole, ustedes lo que hicieron hoy fue lo peor? Y si les pasó a ellos, nos puede pasar a nosotros. O más bien, ¿cuántas veces nos ha pasado a nosotros? ¿No nos reunimos acaso para lo mejor, para adorar a Dios, para darle la gloria, para agradecerle, para poner sus virtudes en alto? Bueno, se supone. Pero si uno no adora como Dios quiere, como Él dice, pues entonces se está reuniendo para lo peor. La adoración es en espíritu y en verdad, conforme a las Escrituras, conforme a la palabra de Dios. Pero si yo quiero introducir allí mis gustos, mis deseos, mis anhelos, entonces yo ya no estoy agradando al Señor, sino que me quiero agradar es a mí mismo. Y en ese caso hemos dicho, eso es idolatría. Por lo tanto, podemos concluir diciendo, fulano se congregó hoy para lo peor. Noten, en este pasaje Dios mismo nos dice por su palabra que se reunían para lo peor. En el culto público, hermanos, hacían cosas feas con su cena, con lo que nosotros llamamos la Santa Cena o la Cena del Señor. No, hacían cosas horribles con ellos. ¿Quién? Una iglesia verdadera, la iglesia de Corinto. ¿Puede cualquier otra iglesia fallar en la adoración? Claro que sí, cualquiera. Hoy podemos estar fallando si venimos a adorar a Dios según nuestras invenciones, si no venimos conforme a las Escrituras. Realmente podemos estar fallando. Verso 20 nos dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Así que aquí tenemos, hermanos, el principio. No se puede tomar la cena de cualquier forma. No se puede hacer lo que quiera con ella. Por ejemplo, la cena no era para saciar la sed de alguien, ¿no? A veces hemos tenido que instruir a la iglesia, por ejemplo, que está el niño ahí con la mamá y si no le dan al niño, entonces le hace un berrinche, ¿no? ¿Y es que acaso se está muriendo de hambre? No, pues denle desayuno, denle almuerzo, pero esto es la cena del Señor, eso no se puede hacer lo que quiera con la cena. Hay que tener cuidado con estas cosas, ¿ven? Pero otros se emborrachaban, es decir, la cena no es para saciar la sed, ¿no? Como, ya viene la copa porque tengo una sed terrible. No, eso no es. Es el significado, es el nuevo pacto en mi sangre, no es para saciar la sed. Ahí tenemos el principio regulador. Entonces por eso Pablo pregunta, ¿no tienen casas donde coman y beban? ¿Sí? Para eso no es la cena, para venir a llenarnos y emborracharnos o saciar la sed o algo así. Eso en cuanto a la cena.
Pero si vamos unos textos más adelante, nos habla de los dones. Por ejemplo, capítulo 12, verso 1 en adelante. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Así que con relación a los dones y la adoración a Dios con ellos, por supuesto, se puede ser extraviado según el verso 2. Les decía alguna vez enseñando ese tema a los hermanos, les decía, ¿no les parece raro ese verso 2 a usted? El verso 1 les dice, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones. Entonces, bueno, Pablo nos va a enseñar de los dones. Pero en su introducción, lo primero que dice es, ¿sabíais que cuando eran gentiles se os extraviaba, como se os extravía, llevando a los ídolos mudos? ¿Y qué tiene que ver eso con los dones? Esa es la pregunta clave. Bueno, esa es su introducción. Así que con relación al tema de los dones podemos ser extraviados. Es más, muchas iglesias están extraviadas hoy. Por ejemplo, hablábamos ahora con el pastor y algunos hermanos, como algunos pretendiendo meter cosas a la iglesia, ¿no? Como por ejemplo orquestas en la iglesia, nos dicen cosas como, y entonces, ¿cómo hacemos para usar los dones de los hermanos? O sea, que si un hermano tiene el don de tocar batería, otro de guitarra, otro de piano, otro de flauta y lo que sea, tenemos que tener una orquesta, porque ¿cómo usamos nosotros los dones de esos hermanos si no es usándolos? Entonces nos dicen que esa es una virtud de la adoración contemporánea, pero ¿cuál virtud? ¿Cuál virtud realmente si lo que están haciendo es extraviar a la iglesia con relación a los dones? Porque ¿cuál don es tocar un instrumento? Un don espiritual, ¿no? ¿Qué don es eso? O, como les decía jocosamente a algunos hermanos, ¿quién edifica a otro tocando un do y un re y un fa? ¿O cómo un hermano se edifica con eso? Así que luego les enseñó varias cosas con relación al uso correcto de los dones en el culto público. Les enseñó cuáles eran los dones más importantes, capítulo 12, verso 28 al 31. De primeramente apóstoles, luego profetas, luego maestros, etc. Les enseñó la importancia del amor como regla para usarlos, capítulo 13, verso 1 en adelante. ¿Recuerdan? Si yo hablase lenguas. ¿Recuerdan? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor. Les enseñó que se usen los dones para la edificación de la iglesia, capítulo 14, verso 26. Y ahí pues, hermanos, cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, ¿es el principio regulador? Hágase todo para edificación. Les enseñó que se haga en orden, verso 27. Está hablando del tema del orden, en el contexto por ese tiempo. Si alguno habla en lengua extraña, hace esto por dos, o a lo más tres, y por turno, orden. Y otro interprete. No debe haber desorden en la iglesia. Les enseñó cosas como, por ejemplo, cuando había el uso de los dones en ese tiempo, que se entendiera lo que dijera. Se tenía que entender que eso era algo obligatorio, porque si decía, entonces, si no, cállese, ¿cierto? En la iglesia. Así que se debía saber. Básicamente, podemos decir que el capítulo 14 nos enseña orden y decencia para adorar al Señor. Principio regulador. ¿Cómo deben ser nuestros cultos? Orden y con decencia. Quiero citar un texto más en Hebreos, capítulo 12, versos 28 y 29. Por supuesto, en todo el capítulo 12 está el contexto, para que lo tengamos en mente, no podemos leer todo ahora. Dice el escritor de Hebreos, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hermanos, ¿nos dice el Nuevo Testamento cómo debemos adorar? Claro, lo hemos estado viendo. Aquí se nos dice con temor y reverencia.
este elemento tan carente en muchos cultos hoy en día. La reverencia y el temor a Dios está establecido por Dios para su adoración, es decir, yo no puedo adorar sin reverencia. Piensen en esto, si usted se acercaba al Señor sin reverencia, no lo adoraron, porque ese es un elemento indispensable. Claro que hoy se nos dice que un elemento indispensable es el gozo, pero podemos decir, no, usted se puede acercar triste al Señor y lo adora. O puede acercarse feliz, gozoso al Señor y lo adora. Pero si le falta reverencia, no hay adoración. Y aquí está. Muchas cosas hay en este texto. Por ejemplo, algunos piensan que las cosas que ocurrían en el Antiguo Testamento eran más terribles que ahora. Y hay gente que piensa en el Antiguo y dice, oh, pero era terrible. Ahora no, la gracia. Aquí estamos relajados. No, es un mal entendimiento. Y lee ese capítulo 12 se dará cuenta. Eso no es cierto. Es la falta de temor y reverencia la que nos ha hecho pensar así. Pensamos que Dios cambió. Pensamos que Dios era antes bravo y ahora es un Dios feliz o algo así. No, es un error terrible. Dios no ha cambiado. El escritor de Hebreos compara ese momento terrible cuando el pueblo de Israel estaba frente al monte, Dios dándole sus leyes, y nos dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. En principio era terrible lo que estaba pasando, pero el escritor de Hebreos nos dice, oh, es peor, es peor. Póngale cuidado a eso. Mirad bien, dice, ¿no? Mirad bien. Porque no nos acercamos a ese monte, sino que nos acercamos a la realidad de estas cosas. Así que si esa gente tenía temor, a nosotros no nos puede faltar. No nos puede faltar. Si antes fue un asunto serio, ahora más. No hay manera de describirlo con propiedad, tanto que el escritor inspirado aquí dice, mirad bien. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Pero su conclusión en el verso 28 nos llama a la adoración. Y mira el verso, encontramos la expresión sirvamos a Dios. Esta palabra es latreo, que significa adorar o servir. Tiene el sentido de hacer un servicio divino o adorar, de realizar ritos sagrados siguiendo reglas prescritas. Es lo bien interesante, especialmente entendiendo que esas reglas son obligatorias. Si esta palabra, en su solo significado y sentido, tiene o contiene principio regulado. Servir a Dios implica realizar esta adoración siguiendo reglas prescritas. Eso es su significado. Así que evidentemente el escritor de Hebreos nos está enseñando cómo se debe adorar a Dios. ¿Y qué nos dice? Nos da principio regulador. Que Dios no puede ser adorado como nosotros queramos, sino como dice su palabra. ¿Y qué dice? Recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella adoremos a Dios, agradándole con temor y con reverencia. Así que cuando nosotros vamos a adorar al Señor, hay varias cosas allí, gratitud, pero tenemos que esforzarnos por agradarlo a Él. Vamos, a Él. Nosotros debemos tener en nuestra mente que si esto que estamos haciendo le agrada o no. No le agrada, pues evidentemente no hay que quitarlo. Pero el punto es que muchas veces muchos están yendo a la iglesia para agradarse a ellos. La verdadera adoración va en busca de agradar a Dios. Y entonces, con eso en mente, hay que agradarlo
ti, pero con temor y con reverencia. Y nos explica, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es fuego consumidor. ¿Te acuerdan de Uso? ¿Te acuerdan de Nadab y Abiú? Es fuego consumidor. Lo es. Bueno, hemos podido ver hasta ahora. El principio regulador está presente en toda la Biblia. Está presente en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Dios no deja que nosotros le adoremos como queramos. No. Dios no deja eso en nuestras manos, básicamente porque nosotros somos pecadores. Y si Él lo dejara en nuestras manos, adoraríamos con nuestro pecado, lo cual no sería adoración, sino idolatría. Entonces Él, en su maravillosa misericordia, nos dio el principio regulador. Adorar conforme a nuestras imágenes con gusto resulta en falta de adoración. Y por eso Dios nos dice exactamente cómo debemos adorarlo. La iglesia de Corinto es una prueba de que es muy posible que cualquier iglesia adore erróneamente. Estoy equivocada ahí en ese tema. Ellos eran una iglesia verdadera, como Pablo lo atestigua desde el primer verso de su epístola, pero aún así se equivocaron en muchas cosas. Y por supuesto también se equivocaron en la adoración a Dios. Con una adoración desordenada, irreverente, desamorada. Así que Dios nos dice claramente que la forma de adorarlo está enseñada o contenida en las Escrituras. Entonces es a la Biblia que tenemos que ir para aprender cuál es la forma correcta de adorar a Dios y no a nuestras mentes, no a nuestros gustos, ni siquiera a la mente y al gusto del pastor porque es pastor, sino porque sea pastor bíblico. Tenemos que ir a las Escrituras. Tenemos que ir a la palabra de Dios para adorar correctamente. Así que la iglesia, en vez de especular e inventar cosas que acabamos de aprender que están mal, mejor vamos a estudiar la Biblia. Mejor vamos a leerla con mucho cuidado. Vamos a ir y a profundizar en ella para saber qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y de esa forma, en verdad, adoremos al Señor en espíritu y en verdad, con orden, con reverencia, como a Él le agrada, porque eso es lo único que exalta a nuestro Señor. El reto, amados hermanos, es que usted haga las cosas con plena conciencia de que lo que está haciendo es correcto, porque está aquí y usted lo está interpretando bien. Que Dios nos ayude, hermano, en esto tan importante.